Los atributos incomunicables le pertenecen únicamente a Él. Por otro lado, cuando hablamos de sus atributos comunicables, no queremos decir que Él nos va a traspasar ese atributo como Él lo tiene, sino que de alguna manera Él puede formar ese atributo en nosotros. Acompáñanos en la clase de hoy, donde estaremos hablando de los atributos comunicables de Dios. Quiero antes de empezar en el asunto de hoy, como hoy vamos a ver lo que son los atributos comunicables de Dios, al menos vamos a empezar hoy, quiero hacer un repaso nada más, así muy breve, nada más para que usted recuerde cuáles son los atributos incomunicables de Dios. Y cuando hablamos de, acuérdense de los atributos incomunicables, hablamos de los atributos que le pertenecen a Él, los que califican a la deidad y que nosotros no podemos compartir con él. Por lo tanto, son atributos o perfecciones exclusivas del Señor. Así que un breve repaso. Vimos la independencia de Dios, que Dios es un ser independiente, que no depende de nada, que existe por sí mismo y es un ser necesario. Nosotros somos seres innecesarios, o sea, podemos existir o no existir, pero Dios sí. Así que cuando vimos aquí la independencia de Dios, estuvimos hablando de esta palabra aceidad, que viene del latín aceiti, y significa de uno mismo, que quiere decir que el Señor posee vida en sí mismo. Él no recibe vida de afuera, ni nació tampoco, y eso tenemos que tener claro. Así que ese atributo es muy importante. Luego vimos la inmutabilidad de Dios, y la inmutabilidad de Dios se refiere a que Dios no cambia, de que Dios no envejece, ni, ni por decirlo así, ni muta, o sea, no hay cambio en él. Dios siempre es el mismo. Y estuvimos hablando de eso, y ya estuvimos hablando de la perfección de Dios, obviamente, porque como no cambia, solamente algo que no cambia es algo que es perfecto, porque lo que es imperfecto, al menos desde el punto de vista de nosotros, debe buscarse a lo que es perfecto. O sea, nosotros tratamos de ser cada día más como Cristo para ser más perfectos, porque somos muy imperfectos. Entonces Dios no necesita eso, porque Él es perfecto. O sea, entonces al ser perfecto ya Él es inmutable, no cambia. Eso es un atributo muy importante. Estuvimos hablando de que la fidelidad de las promesas de Dios se debe a este atributo de lo que es inmutable. Si Él no fuera inmutable, tal vez cambiaría de parecer y no cumpliría su promesa, porque nosotros de seguro lo hubiésemos perdido. Así que estuvimos hablando de eso. Y cuando hablamos, obviamente, de los atributos de Dios, hablamos de los atributos del Dios Trino, no solamente de Dios Padre. O sea, estos atributos los comparten también las otras dos personas de la Trinidad. O sea, que la inmutabilidad del Hijo también está aquí, y de hecho aquí en el pasaje de Hebreos también lo podemos ver. La independencia del Hijo también la vimos en Juan, ya que vemos en Juan 1 que Jesús, él posee vida por sí mismo. Así que vemos eso también para el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo también es inmutable, también es independiente. Entonces es importante que cuando aquí vemos la inmutabilidad de Dios, la independencia de Dios, pensemos en todos estos atributos en cuanto al Dios trino, en cuanto al Dios trino. Eh, Estuvimos hablando de los antropomorfismos, que es cuando parece que Dios cambia de parecer, como vemos en Génesis que Dios se arrepiente de haber creado al hombre, cuando vemos que en otros pasajes Dios se arrepiente, en el pasaje de 1 Samuel también vemos eso. O sea, vemos que esos realmente son antropomorfismos, más directamente antropopatismos, que es cuando calificamos a Dios con, de una forma como si fuéramos nosotros, o calificarlo como si fuera un humano. Eh, pero entendiendo esta figura del lenguaje, como antropomorfismos y antropopatismo, entonces nosotros entendemos que no es que Dios cambia de parecer o que muta, sino que es la manera en que, en el caso de Moisés, en el caso de Génesis, que Moisés plasma esta idea porque
por cuestiones de expresión, cómo poder comunicar esa verdad en Dios si no la entendemos, porque también ahí tenemos que ver que Dios es infinito y nosotros somos finitos. Y entonces la infinidad de Dios no solamente se ve en cuanto a la existencia o a la vida, por decirlo así, o a sí, a la existencia, sino que también es en todos sus atributos. Él es infinito en su sabiduría, Él es infinito en su independencia, Él es infinito en su amor, Él es infinito en su justicia, etcétera. O sea, entonces por eso nosotros no entendemos cómo es esto y la palabra que usa Moisés entonces en Génesis 6, por ejemplo, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, es una manera de poder expresar algo que Moisés mismo no entiende cómo expresar. Entonces, tenemos que tener muy claro que los antropomorfismos no son argumentos contra la inmutabilidad de Dios. Pasando más por el otro atributo incomunicable, ya les mencioné la infinidad de Dios, y obviamente hablamos algo importante, que la infinitud de Dios con relación al tiempo se llama eternidad. eh, Se llama eternidad. Así que al nosotros ver eh, qué es la eternidad, que a veces se ve como un atributo separado, que Dios es eterno, y uno puede pensar inclusive, bueno, un atributo incomunicable de Dios es que es eterno, pero sí, la eternidad está dentro de la infinitud, solo que eso es la infinitud en relación con el tiempo. Asimismo, la infinitud con relación al espacio se llama inmensidad. Inmensidad. Entonces tenemos que Dios, otro atributo de Dios es que es inmenso, es su inmensidad, pero la inmensidad entra también dentro de la infinidad. Así que con relación al tiempo, la infinidad es eternidad y con relación al espacio es inmensidad. Y con relación a la inmensidad que está dentro de la infinidad es su omnipresencia, que Dios está entonces en todo lugar. Así que ese atributo también es muy interesante y bueno que lo entendamos. La eternidad de Dios, como dije, a pesar de que está dentro de la infinitud o la infinidad, también tenemos muchos pasajes que hablan de eso. Y ya eso estuvimos hablando. Y también está la omnipresencia, que también lo acabamos de mencionar ahorita, con relación a su inmensidad. Dios es omnipresente, o sea, Él es tan inmenso que está en todos los lugares, en todo lugar. Estuvimos hablando también de aquí de la simplicidad de Dios, mejor dicho, no estuvimos hablando, es lo que voy a ver hoy, nada más un poco lo que voy a hablar de esto, de la simplicidad de Dios. Y este atributo es muy importante, hermano, porque uno de los atributos que la gente, no sé, no sé si inconscientemente o conscientemente, la gente piensa, digamos, los músicos componen, los predicadores entonces predican, es cuando no se entiende este atributo. Este es un atributo incomunicable, la simplicidad de Dios, hermano. Esto no quiere decir en un sentido simple de nosotros como simplista, que Dios es simple, como que dice, mira, es simple de entender. No, la simplicidad de Dios va más allá, apunta a otra cuestión. La simplicidad de Dios apunta a lo que está aquí. Afirma que Dios es todo aquello que Él es. Y escuchen esto, Dios no está dividido en partes, como algunos lo dividen. Por eso decía que algunos compositores no tienen conocimiento de este atributo y muchos predicadores tampoco. Muchos tratan a Dios como si Él fuera más amor que justicia, como si fuera 90% de amor y 10% de ira, como si Él fuera 95% de misericordia y 5% de, ¿cómo se llama? De justicia. Y empiezan a dividir lo que es Dios en porcentajes. Es tanto porcentaje de amor, tanto porcentaje de ira. Entonces al final todo el mundo cree que Dios es más de un atributo en porcentaje que otros atributos. Y esto es una teología errada. Por eso que entonces usted ve que muchas personas solo predican del amor de Dios y no predican de la justicia de Dios. Solo predican de la misericordia de Dios. No predican de la ira de Dios. Predican de la bondad de Dios, pero no predican del castigo de Dios. La verdad es que todo esto es parte del mismo ser. Todo esto es parte de Dios. Y Dios no es más amor que ira. Dios no es más misericordia que justicia. ¿Ya? Dios no es más
¿cómo se llama? Por decirlo así, no es más benevolente que, que castigador del mal, ¿me entienden? O sea, no se divide esto en estos porcentajes, sino que es simple, pero simple en el sentido filosófico, por decirlo así, de la palabra, no de la palabra como lo usamos nosotros vulgarmente, como algo simple, algo sencillo, algo fácil de entender o de captar o algo hasta subestimado, sino más bien simple en el sentido de que es una unidad todo él con sus atributos. No podemos separar sus atributos. No podemos nosotros exaltar un atributo más que otros. Lamentablemente, repito, esto se está viendo mucho en, en, en nuestros días, donde se predica mucho un Dios de amor. Y por eso mucha gente ha llegado a creer doctrinas que no son correctas. Por eso es que sabe, toda esta gente de la ideología de género, LGTB, todo esto, uh, yo no sé si después vayan a bajar el video por haber dicho estas iniciales, pero porque ellos argumentan, pero es que Dios es amor, es que Dios es amor. Y entonces siempre ese es el argumento, que Dios es amor y que Dios los ama y que ellos se aman realmente, que Dios no puede, no, es que Dios es amor, pero es que se olvidan de todos los demás atributos que forman a la deidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, cuando usted está contento, usted no está triste. Cuando usted está airado, no actúa con amor, pero Dios es diferente. De hecho, poniendo un ejemplo, sigue aquí, sí, como comenta Ceci, también por eso se ha perdido el respeto a Dios y su obra, falta de entendimiento de lo que Él es, así mismo es, así mismo es. Sí, es importante, por eso desde la clase 1 de los atributos de Dios he recalcado que es necesario, de suma importancia, que nosotros entendamos a Dios por quién es Él, por quién es Él, por cómo Él se ha revelado aquí, en su palabra, no cómo se ha revelado en mi mente, no cómo Él se ha manifestado o sea, supuesta manifestación en mi mente o en mi, en mi imagen que yo me haya hecho de Dios, sino que, hermanos, es cómo se ha revelado Él en su palabra, hermanos. Cómo se ha revelado en su palabra. Eso es lo que tiene que ser, lo que para mí sea la regla o lo que a mí me dicte cómo es ese Dios que yo adoro, cómo es ese Dios que yo sirvo. Pero no nuestros conceptos, no es nuestra lógica caída, no es nuestro aspecto emocional que quiera poner en Dios atributos a mi conveniencia, sino que es quién es Dios en su palabra. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, hermanos. Entonces, como Dios no es como nosotros, y de hecho, para ilustrarles un poquito, usted le ha pasado que a veces una persona está enojada con otra persona y usted llega y usted le pregunta, oye, estás como enojada o enojado. Entonces dice, ¿por qué? Porque se te nota. Entonces hay gente que trata de, bueno, yo estoy que no estoy enojado o enojada con él, pero contigo no. Pero la persona con la que dice contigo no se nota que está enojada con esa persona, con que está enojada en un sentido general. No sé si me explico. Aunque lo que diferencia es que la persona no dirige su enojo a esa persona que no tiene nada que ver. Sin embargo, la persona no deja de estar enojada. No sé si me entiende. O sea, usted puede decir, digamos, por un ejemplo, estoy enojado con Ángel y estoy muy enojado con Ángel y llega Jorge Sasso y me dice algo y Pablo está enojado y digo, no, es con Ángel, pero no es contigo. Eso no quita de que yo esté enojado. O sea, yo no puedo estar enojado con Ángel y feliz con Sasso al mismo tiempo. No sé si me explico. Lo que a veces nosotros creemos que es eso realmente es una falacia porque realmente es que simplemente Sasso no está recibiendo eh, activamente mi enojo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pero yo no estoy feliz con Sasso porque yo no puedo estar en mi cuerpo feliz y enojado al mismo tiempo, ¿ya? Pero repito, tengamos cuidado porque a veces podemos pensar y que no, sí, mira, yo sí, porque yo estoy enojado con él, no contigo. Pero es que no, tú estás enojado y aunque la otra persona la estás tratando diferente, tú sigues estando enojado. No hay cambio en ti en ese aspecto. Y cuando estás feliz con el otro, ya evidentemente tú estarás feliz, solo que la otra persona con la que estaba enojada recibirá
el motivo de tu enojo, la consecuencia de tu enojo, ¿se entiende? Entonces, pero Dios no es así. Dice la palabra de Dios que Dios está airado con el impío todos los días, pero al mismo tiempo con nosotros, sus hijos, Él está contento. Sí, en nuestra mente finita, repito, es un poco difícil entenderlo, pero así nos dice la palabra de Dios. Y al fin y al cabo yo tengo que doblegar mis emociones, mis pensamientos y llevarlos cautivos a la palabra de Dios. Dios puede estar todos los días enojado con el impío y al mismo tiempo estar con todos nosotros, sus hijos, deleitándose. Pero eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Y ya hablaremos más adelante de la ira de Dios, porque la gente ha tratado la ira de Dios como si no fuese un atributo de Dios. Sin embargo, es un atributo de Dios. Así que cuando Dios es amor, Él es amor aún cuando está airado. Escuchen eso. Dios no es una cosa sin la otra. Dios no es una cosa sin la otra. Tampoco es que su ira sobrepasa su amor, porque estamos hablando de la simplicidad de Dios. O sea, no hay medida de atributos en Dios. No hay medida de atributos. Simplemente Él es todo eso. Él es amor, Él es ira, Él es misericordia, Él es justicia, Él es bondad, es fuego consumidor. Todo eso al mismo tiempo, sin porcentajes, sin divisiones. Ahí es donde nosotros podemos eh, rechazar este pensamiento de Freud y de otros en la historia que han dicho que el Dios cristiano ha sido un invento del humano, el hombre. O sea, el hombre que inventó esto es el hombre más tonto del mundo, porque inventaría algo que es imposible de asimilar totalmente, muy difícil de comprender, sería algo mal para nosotros porque jamás estaremos capacitados para rendir adoración por nuestras propias fuerzas ante ese Dios que sería un invento de un hombre. O sea, eso sería un absurdo, un imposible, a no ser que eso de verdad exista. ¿Ya? Como decía un filósofo de la Ilustración, si nos preguntamos si Dios existe es porque de hecho Él existe. Solo podemos plantearnos preguntas de cosas que pueden existir, porque lo demás no podría estar en nuestra mente. O sea, la misma pregunta de si Dios existe, este filósofo decía que ya nos habla de la existencia de Dios, la misma pregunta en sí, imagínense. Entonces, cuando nosotros vemos estos atributos, decimos, wow, definitivamente Dios tiene que existir, porque esto no puede ser producto de un hombre. Esto solamente Dios revelándose a la humanidad que podemos nosotros encontrar en su palabra esto y podemos entender un poco, un poco. Bien, entonces, como Dios, hablamos de que Dios es amor y que Dios es fuego consumidor y que ese es el atributo que más la gente usa, vamos a hablar un poco de entonces del amor de Dios y vamos a entrar para eso entonces en los atributos comunicables. Vamos a ver los atributos comunicables. Entonces, cuando hablamos de los atributos comunicables de Dios, no queremos decir, escucha esto, cuando hablamos de los atributos comunicables de Dios, acuérdense que esto de comunicables que Dios no los comunica, o sea, los puede formar en nosotros, incomunicables que no nos los puede traspasar, no puede traspasar nuestros atributos, eso es lo que significa, recuerden esto. Entonces, cuando hablamos de los atributos comunicables de Dios, no queremos decir que Él nos va a traspasar ese atributo como Él lo tiene. O sea, que aún los comunicables, que son los que sí podemos nosotros formar en nosotros y que el Señor nos los puede traspasar, aún así no va a ser absolutamente como Él. O sea, va a ser ¿cómo diríamos? Una pizca de eso, una pizca de eso. Entonces, sino que dice, de alguna manera, Él puede formar ese atributo en nosotros. De alguna manera, Él entonces puede formar ese atributo en nosotros. Entonces, de los atributos comunicables de Dios, uno de los principales, y esto es porque este es el que le gusta hablar a las personas, en cuanto a la impresión que deja en nosotros, es el amor. Nosotros estamos ansiosos de amor.
Nosotros, el problema de la humanidad es que falta amor. Obviamente, falta Dios, pero Dios es amor, o sea que falta amor. Entonces, no lo interprete como si estoy cantando la canción de los Beatles, todo lo que necesitas es amor, sino que estoy hablando de amor en el sentido divino. Hace falta el amor, hace falta Dios. Eh, y de aquí se sentan todos los problemas, que no te aman, que te sientes no amado. Este es el problema de la humanidad, que sientes que tu vida no tiene sentido porque para nadie importa. Al fin y al cabo, esto llega hasta el punto de que sientes que no eres amado. Y el problema es cuando el hombre entonces empieza a buscar esta llenura de ese amor que solamente está en la fuente que es Dios, en otras cosas, y cada vez se corrompe más y se corrompe más y se destruye más y cada día más va hacia el desfiladero. Entonces, por eso es un atributo que a nosotros nos impacta, porque ese es el efecto, como dice aquí, que produce en nosotros este atributo. Entonces, vamos a ver algunas cosas de este atributo. Y lo primero que vamos a ver es que el amor es el atributo, al menos considerado por los teólogos, no porque Dios no lo haya dicho, no es que Dios no dijo, no, que mi atributo central es el amor, sino que a la vista de los teólogos de toda la historia, eh, el amor de Dios es como el atributo central de Dios. Y puede que sí sea así, puede que no sea así, ya aquí, o sea, no lo sabemos, o repito, no podemos captar lo infinito. Entonces, es cierto que el amor califica a todos los otros, pero todos los demás califican al amor. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? ¿Se acuerdan de que yo les dije unas clases atrás de que Dios, si es eterno, su justicia es eterna, si Él es infinito, su justicia es infinita, si Él es omnipresente, Él es justo en todos lados, y si Él es ¿cómo se llama? Eh, ira también, si su atributo es ira, también la ira es parte de su atributo y nosotros vamos, si andamos en pecado, a experimentar su ira. Entonces, todos los atributos califican al amor también. O sea, que cuando nosotros entendamos esto, nosotros entendemos que Dios es justo, pero como dije hace un ratito, no es más amor que justicia, sino que en su amor Dios es justo. Y vemos eso en la cruz. En la cruz Dios mostró su justicia y su amor. O sea, ahí vemos las dos cosas. Ahí vemos cómo Dios castiga al Hijo que se entrega por nosotros para que nosotros recibamos ese amor. ¿Me entienden? Entonces, Él, en su amor, no deja de ser justo, porque si su amor fuera corrupto, entonces Él hubiese podido amarnos y aceptarnos sin necesidad de expiación. Pero como su amor es justo, necesitamos ser justificados de alguna manera para que Él pueda amarnos. Entonces, de esa manera, con amor salvador. Y eso es a través del Hijo. Entonces, eso es algo que ya de salida tenemos que tenerlo claro. Entonces, tenemos que interpretar todos los atributos en relación con el amor de Dios o relación al amor de Dios. Digamos, y aquí viene el asunto, y tal vez eh, repito que este video lo bajen después cuando el algoritmo detecte que se dijo esto. Bueno, aprovecho la hora y aproveche la clase en vivo. Pero dice, no, pero Dios ama a los homosexuales porque ellos se aman y Dios es amor. Sí, pero como todos los atributos califican también al amor, entonces adivinen algo, el amor de Dios es santo. ¿Me entiende? No sé si me explico. Separan la santidad del amor. A Dios ama a ellos porque ellos se aman, aunque estén en fornicación, aunque estén en una relación ilícita contra natura, como dice Pablo en Romanos 1, pero ellos se aman y Dios los ama. Dios olvida a los demás. Sí, en su amor, Dios es santo. ¿Entienden? El amor de Dios es santo y la santidad no va a ver con buenos ojos, la santidad de Dios no va a ver con buenos ojos este tipo de relaciones porque ya han sido condenadas en la Biblia. Por lo tanto, el amor no va a pasar por encima de su santidad para perdonar a esta gente que practica ese pecado y que insiste en vivir de esa manera. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, con eso ya nosotros podemos inclusive cambiar nuestra manera de hablarle a una persona de este tipo, de este género.
no binario. ¿Me explico? Y usted puede explicarle qué es lo que está pasando. Sí, 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 amigo, Dios es amor. Sí, 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 claro que sí, pero Él es en su amor. Él es santo. Su amor es santo. Su amor no excluye la santidad. Sí, dice Didier, muchos dicen si Dios es amor, ¿por qué hay tantas enfermedades? Ahí Didier podría responderle, claro, porque es amor, pero también su amor es justo, o sea, y también Él tiene que castigar el pecado. Y las enfermedades son frutos del pecado. Yo dije en una clase también anterior que las enfermedades son servidoras de la muerte, porque las enfermedades son las que nos llevan a la muerte. Por lo tanto, si la muerte es el castigo por el pecado, las enfermedades son servidoras de la muerte. Entonces, esa es la respuesta que tenemos que también darle a la gente. Miren, nosotros podemos hacer apología, defensa de la fe. Hermanos, se los digo en serio. Ustedes no entienden eh, la apología que uno puede hacer solo de los atributos de Dios. A partir de los atributos de Dios, la defensa de su fe, lo que usted puede hacer. Yo he basado algún debate con algunas personas solo usando los atributos de Dios. No me he ido al argumento cosmológico Kahlan, no me he ido al argumento Leibniz, no, 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 no. Solo de los atributos de Dios, hablándole, y claro, usando la Biblia, porque en la Biblia están. Solo a partir de los atributos de Dios haciendo apología para explicar todos estos problemas del mal, de los homosexuales, de, de todo este poco de cosas a partir de los atributos. Por eso que yo les hago énfasis en que es importante, hermanos, conocer de este tema. Es muy importante, hermanos. Es muy importante y como pusimos, cuando iniciamos este tema de los atributos de Dios, pusimos el video de Paul Washer, donde decía de pasar la paginita a la iglesia a los hermanos para ver cuánto conocen al Dios que adoran. Hermanos, ¿qué problema tendríamos? Necesitamos prestar atención a esto. Así que es eso, es eso. Bien, escuchen esto. Tenemos que interpretar todos los atributos de Dios, todos los atributos en relación con el amor de Dios, pero a la vez tenemos que interpretar el amor de Dios a la luz de todos los atributos. Y aquí quiero que usted vea algo, y voy a mencionar una canción que comete una falta a estos atributos de Dios, y quiero que usted preste atención, ya se lo voy a decir para que usted vea lo que quiero decir. La Biblia no solo, escuchen esto, la Biblia no solo nos dice que Dios ama, sino que también nos dice, que Dios es el amor, como dije hace un rato. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, Dios no solo nos dice que Dios nos ama, sino que Él es amor. Y noten esto, también quiero aclararles algo. No dice que Dios es el amor, sino que Dios es amor. Es así como Dios es justo, Dios es santo, Dios es amor. ¿Me explico? Así que eso hay una diferencia entre que Dios es el amor y que Dios es amor. Entonces, noten esto, cuando la Biblia dice que Dios es amor, significa que Él va a amarme para siempre por cuanto Él es algo. Siempre lo es. Y aquí hay una doctrina, mucha doctrina que se desprende de aquí. Yo ahorita nada más le voy a dar una ilustración. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, escuche esto, significa que Él va a amarme para siempre, porque cuando Él es algo, siempre lo es. ¿Qué combinación vemos aquí? ¿Qué combinación vemos aquí? Ok, Dios es amor. ¿Y por qué me va a amar para siempre? Si Dios me ama, ¿por qué me va a amar para siempre? Porque su amor es eterno. Acuérdense, la eternidad califica al amor. Entonces, si Dios me ama, entonces quiere decir que Dios me ama con amor eterno. Y eso hay un pasaje de la Biblia que habla de eso, que Dios nos ha amado con amor eterno. Entonces, y vean esto, si Dios me ha amado con amor eterno, yo les pregunto, hermano, ¿cómo podríamos perder el que es salvo? El que es salvo, ¿cómo pierde su salvación? Porque si es salvo es porque Dios lo ha amado, así dice Pablo en Romanos 8, ¿no? A los que amó, ¿no? ¿Verdad? Ahí dice, ¿no? Entonces, también lo vemos en Efesios, también lo vemos en Juan, en fin. O sea, si Dios te ha amado a ti,
Él no te ha amado con un amor condicional. Él no te ha amado a ti y que, bueno, si tú mañana te vas de la iglesia, ya yo no te amaré. Entonces, no, porque Él no puede amar de esa manera. ¿Saben por qué? Porque sería mutable. ¿Entiende eso? Ahora, Pablo, y esas personas que se van de la iglesia, pues bueno, es que Dios no las ha amado con ese amor salvador. Y eso, bueno, más adelante veremos también que hay tres tipos de amor. El amor de benevolencia, está el amor complaciente, está el amor, ¿cómo se llama? Oh, se me olvida ahorita el nombre del otro amor, pero ya lo veremos, ya lo veremos. Pero, escuchen esto, si Dios te ha amado a ti, dice en la cadena de oro de la salvación que te ha llamado, entonces te ha justificado y termina diciendo que ha sido glorificado ya. Entonces, si yo entiendo el atributo de Dios de amor, yo entiendo que el que es salvo no va a perder su salvación, porque si Dios lo ha amado eternamente. Si Dios quita su amor, él dice, no, pero es que Dios lo amó, pero él fue el que quitó el amor de Dios. Pero es que nosotros no reaccionamos por nuestro amor, nosotros reaccionamos al amor de Dios. ¿Qué dice Juan? Nosotros la amamos ¿por qué? Juan dice que nosotros la amamos ¿por qué? Porque él nos amó primero, ¿cierto? Ahora, eso no es no que Juan está describiendo una competencia amorosa como cuando usted le dice a su pareja, te amo, no, yo te amo, no, te amo, no, yo te amo más, no, yo te amé primero, no, yo te amé primero. Dios no está jugando con Juan esto, ¿me entiende? Juan lo que está diciendo es que si tú amas a Dios, es porque Él te amó con ese amor salvador y te ha elegido y te ha llamado, te ha predestinado, te ha escogido, te ha justificado y serás glorificado. No sé si me entiende, hermano. Por eso entonces la salvación, la seguridad de la salvación no viene de vivir una vida como te da la gana. La seguridad de la salvación viene de entender que si Dios te ha amado eternamente. Y si te ha amado eternamente, Él no va a dejar de amarte porque Él es inmutable. Entonces tenemos que entender esto bien, hermano, por favor. Eh, Algo más que vamos a ver aquí. Vamos a demorar un poquito en este atributo, pero hoy quiero avanzar un poco. Cuando hablamos de que Dios es amor, tenemos que comprender algunas cosas importantes. Hermano, presta atención a esto porque si usted no lo había visto, me gozaré en que usted lo vea hoy y que camine en pos de esto. Cuando hablamos de que Dios es amor, tenemos que comprender algunas cosas importantes. ¿Cuál es? El amor de Dios no es influenciado. ¿Recuerdan la canción famosa que dice, no sé qué palabras decir que provoquen que me ames más? Se da cuenta que esta persona canta esta canción, la estamos cantando en las iglesias, estamos cantando esta letra, por eso yo les voy a pedir siempre, hermano, y se lo repetiré una vez más hoy, preste la atención a las letras que usted está cantando. Aún en nuestra iglesia, preste atención a la letra que usted está cantando y yo le doy de nuevo el permiso. Si hay una letra que a usted le parece rara, consúlteme o consúltele a mi esposa y con mucho gusto le vamos a aclarar, inclusive a algunos de los músicos, porque ellos están preparados para responder y dar fe de las canciones, ¿cierto? Que cantan para sustentarlas bíblicamente. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a lo que cantamos, hermanos, porque así decimos estar alabando a Dios y a veces estamos blasfemando, hermano, aunque suene fuerte, hermano. Cuando esta persona dice, no sé qué palabras decir que provoquen que me ames más, está diciendo que el amor de Dios es influenciado, es influenciado. Y miren lo que dice esta parte. Cuando me porto mal y le desobedezco, Él no me ama menos. Repito, ¿por qué? Eso sería que Dios entonces eh, varía, cambia, muta. Entonces, cuando yo me porto mal y le desobedezco, Él no me ama menos, porque en ese caso yo pudiera manipular el amor de Dios, que es lo que cree esta muchacha que canta o esta mujer que canta esta canción, que cree que puede manipular el amor de Dios. Dice, no podemos hacer variar el amor de Dios porque Él no depende de lo que somos. Y ahí entonces vamos a ver que yo no estoy hablando psicología, ni lógica, ni filosofía, sino la palabra de Dios. Miren lo que dice. Vamos a ver por qué el amor de Dios en Deuteronomio 7 y 8, por qué el amor de Dios no es influenciado.
Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Se lo voy a leer. Acompáñenme, si usted tiene su Biblia, subraya esa lectura. Y dice así, escuche con mucha atención o acompáñeme con su Biblia allí y fije sus ojos en la palabra de Dios y medite en ella y vaya siguiendo una lectura sabia y sobria. Dice así, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo. Aquí Moisés está diciendo, Dios no lo escogió a ustedes porque eran más que otro pueblo, porque eran más grandes. Dice, continúa Moisés, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. O sea, no es por tu grandeza, no es por tu tamaño, no es por tu magnitud, no, es porque Él quiso. Mira lo que dice el 8. Más porque el Señor os amó, ahí está la cosa, más porque el Señor os amó y guardó, escuchen esto, el juramento que hizo a vuestros padres, inmutabilidad, como Él hizo juramento, Él lo cumplirá, porque Él es inmutable. Dice, y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, dice, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Se dan cuenta? El amor de Dios no es, no es manipulable, no es influenciado por nosotros. Ahora, ¿qué hacemos cuando sabemos esta verdad, hermano? ¿Qué hago yo hoy que ya he descubierto esta verdad bíblica de que el amor de Dios no es influenciado, que yo no lo puedo manipular, que yo no puedo decir qué palabras puedo decir para que provocar que me ames más y cantarlo en mi iglesia? ¿Qué yo hago entonces? Mira lo que dice Moisés en el versículo 9. Reconoce pues, eso es lo que nos tiene que llevar a esta clase. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. El Dios fiel, inmutable, ¿se dan cuenta? Que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. Y yo voy a tirar aquí un comercial rapidito para los que pues, a veces hablan por ahí con otros, por ejemplo, del milenio. Esto del milenio. Aquí vemos que se utiliza 1000 generaciones. Ahora, esto es literal, ¿no? Es simbólico, porque tal vez nosotros no estemos ya dentro de esas 1000 generaciones, entonces no estamos dentro del pacto de misericordia de Dios y de gracia. Pero hoy nosotros estamos también en este pacto. ¿Entiendes? Nosotros estamos en este pacto y ya tal vez pasamos las 1000 generaciones. Esto es un número simbólico. 1000 no quiere decir 1000 literalmente en este caso. Ya, cierro el paréntesis escatológico. Eh, entonces, seguimos con algo más que tenemos que ver del amor de Dios. Qué tremendo esto, hermano. Qué tremendo. El amor de Dios es eterno. Así como dije, ¿no? El amor de Dios califica a los otros atributos, pero los otros atributos también califican este atributo amor. Entonces Dios, su amor es eterno. Y vamos a leer lo que dice Jeremías. Acompáñenme a Jeremías 31:3. Miren lo que dice así, que fue el pasaje que yo mencioné hace un ratito. Dice, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado. Escuchen, escuchen esto. Por eso te he atraído con misericordia. ¿Se dan cuenta? Con amor eterno te he amado. Por eso, como te he amado eternamente, yo te he traído. Si tú estás en Cristo, es porque Dios te ha traído, porque ya Él te ha amado con amor eterno. ¿Ya? Qué tremendo este pasaje, hermano. Con amor eterno te he amado. Entonces, el grado de amor que Dios me tiene hoy, que Dios te tiene a ti hoy, después de ser su hijo, es el mismo que me tuvo desde antes de crearme, porque yo existí en su mente y su amor antes, desde antes, y Él no ha cambiado desde la eternidad. Y aquí no está este pasaje, pero ahí yo puedo irme a Efesios también y leer en Efesios esta gran verdad bíblica también. En Efesios capítulo 1, versículo 4, vamos desde el 3, dice así, al que me sigue con la Biblia, dice así,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. O sea, antes de la fundación del mundo hemos sido escogidos en Cristo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Ahí mismo continúa, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. En otras palabras, conforme a su permiso, no al mío. Yo no le he dado permiso, Él ha hecho, Él me ha amado y yo he respondido ese amor porque es imposible no responder a ese amor salvador, ese amor de escogencia, ese amor que llama, esa gracia irresistible. Entonces, por eso disfrutamos de ese amor. Qué tremendo, hermano, esto del amor de Dios. Quiero nada más ver algo más aquí del amor de Dios. Quiero ver nada más esta parte de que el amor de Dios es atrayente para terminar la idea que empecé y seguimos a otra clase. El amor de Dios es atrayente. En el mismo pasaje de Jeremías lo dijo. Por eso te ha traído. Por eso te ha traído. Entonces, por nuestra pecaminosidad, el amor de Dios no nos resulta a primera vista atractivo, pero nos atrae y lleva a vivir para Él cuando somos creyentes. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros, Juan dice que nosotros no podemos venir a Cristo si el Padre no nos trajere. En otra parte dice que nosotros no podemos venir a Cristo si no se nos es concedido por el Padre. Entonces, ¿qué entendemos allí? El amor de Dios es, no es manipulable, pero el amor de Dios es eterno y el amor de Dios es atrayente. Él nos atrae con su amor. Si tú estás hoy aquí, si tú le sirves a Cristo, es porque Él te ha atraído con su amor. Y si te ha atraído con su amor, entonces Él te ha amado con amor eterno. Y si te ha amado con amor eterno, no te dejará de amar nunca. Y si Él te ama de verdad con amor eterno, es ese amor salvador. Noten que ahí, hasta en Jeremías habla de escogió, escogió. Y en Deuteronomio también habla de escoger. Es un amor de escogencia. Y si Él te ha escogido para amarte, recuérdense, el mundo que está sin Cristo también Dios lo ama, porque Dios ama su creación. Entonces entendamos esto, si nos ha amado con ese amor de escogencia, con ese amor salvador, no dejará de amarnos nunca. Por lo tanto, no podemos perder nuestra salvación, porque nos ha amado con amor eterno. Y su amor eterno es atrayente. Y si nos atrae, permanecemos, porque nos atrae, nos mantiene ahí atraídos. Nosotros podemos disfrutar de lo que es Él y deleitarnos porque eso, Él ha cambiado nuestra naturaleza por su Espíritu Santo y entonces ahora nosotros podemos eh, deleitarnos en Él. Sin el Espíritu Santo nosotros no hubiésemos podido deleitarnos en Jesús. Jamás, jamás, jamás. Pero es el Espíritu Santo quien nos ha capacitado para abrir nuestros ojos espirituales y ver la magnitud de lo que es Cristo y poder reaccionar, responder en adoración y ahora nos gusta y ahora nos deleitamos en Cristo. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo nos ha dado esa capacidad de reacción. Entonces, concluyo con esto. El amor de Dios no es manipulable. El amor de Dios yo no lo puedo controlar, manipular, sugestionar, coaccionar. Pero el amor de Dios es eterno. Si el amor de Dios es eterno y es atrayente, yo estoy en Él me ha amado y yo le amo, que Él me amó primero y yo tengo seguridad en Él, porque su amor me llevará hasta el fin y seré glorificado y viviré con Él para siempre. Ese es el resultado. Pero cuando no se entienden estas doctrinas, cuando no se entiende esto, hermano, que ahí yo se lo he probado a la luz de la palabra, se inventan cualquier doctrina de hombres y doctrinas que nos desaniman, que nos entristecen. Repito, bueno, ya vimos en la clase de lunes, si mis obras no muestran la salvación es que no soy salvo. Por lo tanto, si mis obras no muestran la salvación, yo no he sido el recipiente del amor de Dios, de salvación.
ahí es donde está la tensión esta que tenemos que diferenciar. Que no todo el que dice que es salvo porque lo diga, pero el que es salvo siempre. Sepan eso, hermano. Yo no estoy diciendo que el que se fue al bar allá y se la pasa borracho y que se la pasa con 10 mujeres, dijo que es salvo, hizo una oración de fe y es salvo. Yo no estoy diciendo eso, hermano, porque sus obras no muestran su salvación. Pero el que muestra su salvación en las obras es amado con amor eterno, y ese amor eterno es eterno, valga la redundancia, y no perderá jamás lo que Dios le ha dado en su amor eterno. No en su amor benevolente, que es el que disfruta toda su creación, sino ese amor de salvación. Gracias por participar, hermanos, en este estudio. Tremendo, me gozo mucho y yo espero que usted hoy haya aprendido algo que lo lleve a adorar a Dios de una manera mejor. Sí, porque sí podemos adorar mejor a Dios cada día. Así que eh, los invito a reflexionar sobre esto. Los invito a que piensen, a que mastiquen esto, mastíquenlo. Si ahorita usted va a su cama, mastíquelo ahí acostado, viendo al techo. Wow, sorpréndase, vale sorprenderse, vale llorar, vale volver a abrir la Biblia y leer los pasajes, vale, vale que cantes un canto, reacciona a eso. Pasamos a un comentario o alguna pregunta. Bueno, si esa es la pregunta, póngame un pulgar arriba, hermano Dier, y ya yo sabré que es la pregunta. Si la pregunta es esa, que al impío, ¿de dónde entonces le nace el amor? Si Dios es amor y Dios es el que nos da a nosotros ese amor. Tremenda pregunta, gracias. Esa pregunta la vamos a ver desarrollada más adelante cuando hablemos de la gracia de Dios. Porque un argumento de los ateos es siempre cuando dice, pero mira, ponen un ejemplo, casualmente hay un video que sale, un ejemplo donde hay un gato que está en un palo y que necesita que lo bajen y viene un impío, una persona no creyente, y lo baja y hace una buena obra. Entonces dice, oh, mira, ese impío ha hecho una buena obra y no tiene a Dios. Entonces, ¿de dónde se necesita a Dios entonces para hacer el bien? Si esta persona que no tiene a Dios ha mostrado que hace el bien. Y obviamente podemos elevarlo un poco más a decir que esta persona eh, ha, ¿cómo se llama? Ha hecho un acto de amor, un acto de bondad, y esta persona no tiene a Dios. ¿De dónde sale eso? Bien, lo primero que nosotros tenemos que entender es que yo dije ahorita en la clase de que Dios muestra su amor en tres formas a la humanidad, y a los hijos, a los que son salvos, les comunica un tipo de amor. Pero todo el mundo que está sin Cristo, los impíos, ellos son recipientes del amor benevolente de Dios, ese amor benevolente, ese amor que es el amor que los egipcios probaron. Cuando Dios dice, endureceré el corazón del faraón, ahí nosotros vemos la gracia común obrando. O sea, el faraón no era más malo porque Dios tenía en su gracia común, estaba previniendo que fuese tan malo como el faraón podía ser. Entonces, ahí vemos que si el faraón hacía buenas obras es porque la gracia común, ese amor benevolente de Dios está sobre él, y entonces lo impide que él sea totalmente malo o al menos tan malo que hubiese sido más perverso lo que fue, sino que Dios cuando él logró que fuese más perverso es porque Dios entonces lo suelta, por decirlo así, le quita el paraguas de la gracia común, le quita ese paraguas, el faraón entonces puede ser más malo, que ahí es donde él entonces se revela y dice, bueno, vamos a perseguir a esos israelitas y vamos a matarlos. Y de nuevo Dios con su gracia lo calma, y luego vemos que le dice a Moisés, sí, es verdad, dale, dale, vete, pero después, y ahí ha hecho un acto de bondad en ese caso, y de nuevo cuando él, ahora sabemos que ese es un propósito que Dios tenía, ¿no? Pero no, sin entrar mucho en el propósito de Dios, en ese caso de las 10 plagas y el juicio a Faraón, vemos que ahí vemos a Dios como su gracia, cuando la tiene sobre una persona, esta persona pasa a hacer obras de bondad. Entonces, primero eso. Segundo, para no ser tan larga la respuesta, también el asunto es el bien moral. Cuando hablamos del bien moral, hablamos de que muchos impíos hacen el bien y no creen en Dios. Sin embargo, los estándares del bien los ha puesto el mismo Dios. O sea, el bien moral,
es un reflejo de la humanidad, en la humanidad del carácter de Dios. Entonces, cuando el impío hace estas obras de bondad, cuando el impío ama, cuando el impío muestra su amor, obviamente el impío se casa, muchos se casan amando a su mujer y muchos se casan amando a su mujer por el resto de sus vidas y muchos son fieles a su mujer por el resto de su vida, y igual a las mujeres, a los hombres y todo esto, y muchos aman a sus hijos y muchos han muerto por sus hijos a lo largo de la historia. O sea, vemos este tipo de amor a estos niveles, pero ¿es por qué? Porque la gracia de Dios es la que sostiene a la humanidad para que la humanidad no se destruya por sí misma. Imagínense. Eso por un lado. Y segundo, ¿por qué? Porque si Dios no nos pone al hombre que está sin Cristo, eh, este atributo, aunque sea en una medida, yo le llamo una medida para preservar la especie, por decirlo así, porque si no, hermanos, yo lo he conversado con mi esposa, si nosotros realmente nos ponemos a ver, nosotros somos bien malos. Y es la gracia de Dios la que nos mantiene allí como retenidos para no ser tan malos como podemos ser. Entonces, el asunto es ese, la bondad, perdón, del impío se debe a la gracia común de Dios, y segundo, de que esa gracia común nos permite ver el carácter moral del bien de Dios y poder entonces nosotros como usarlo por un, ¿cómo se llama esto? Por un motivo de mejor vivencia. Porque el hombre, mire, por ejemplo, el ateo que no reconoce a Dios reconoce que los valores cristianos, como amar a los demás, son valores que se deben practicar hasta por los que no creen en el Dios de la Biblia. Por ejemplo, siempre usted va a escuchar a un ateo diciendo esto: mire, lo que pasa es que yo no creo en ese Dios, yo siento que cada quien debe respetar a cada quien su creencia. Bien, ese ateo está tomando un valor de Dios, ¿me entiende? O sea, él lo está tomando porque él está viendo que el valor ético y moral por sí mismo, ese bien, es bueno, ¿me entiende? El ateo dice, no, yo respeto la vida. Han escuchado ateos que dicen, no, yo respeto la vida. Hay ateos que ni siquiera animales matan para comer y todo y se vuelven veganos porque no, yo respeto la vida. Bueno, eso es un valor del carácter de Dios. Entonces, en la gracia común, hasta el ateo, hasta el que no cree en Dios, hasta el impío, reconoce que es digno de imitar los valores ellos le llaman universales. De ahí es donde Manuel Kant habla de lo que se llama el imperativo categórico. El imperativo categórico, Immanuel Kant lo que dice es que haz algo, imagínese esto, escuche esto, es una persona atea, dice, haz algo que pueda ser imitado por todo el universo y verse como algo bueno. Imagínense, estoy parafraseando, pero esa es la idea. Ese es el imperativo categórico. Porque él decía, el imperativo categórico no es que si a alguien se le cayó una cartera, tú se la devuelves porque hay cámaras que te están viendo. El imperativo categórico no es que si la cartera se la devuelves porque te pueden meter preso. O sea, si tú actúas devolviendo la cartera por miedo a que te metan preso, ya no es imperativo categórico, ya no es bueno. Si tú actúas porque estás bajo coerción, si tú le das la cartera pensando que la gente te está viendo y van a pensar mal de ti, tampoco es el imperativo categórico. El imperativo categórico es cuando tú devuelves la cartera porque sabes que es bueno. Escuche, un ateo lo está diciendo. Lo devuelve porque sabe que es bueno, y además de que sabe que es bueno, reconoce que eso que él va a hacer, imagínese esto, hermano, es digno de imitar por toda la humanidad. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde vemos que la gracia común ha llevado el valor, los valores de Dios, del carácter de Dios y la ética de Dios y la moral de Dios a toda la humanidad, inclusive hasta los impíos, disfrutan porque saben que es bueno todo esto que el Señor es y que ha comunicado al hombre. Entonces, por imitación, ellos también lo hacen. Yo no sé si con eso queda un poco más claro. Aman porque saben que es bueno amar a su madre, porque saben que es bueno amar a su padre, aunque no crean en el Dios. Entonces, no es que Dios también, quiero aclarar algo, tampoco es que Dios no se lo comunica a ellos. Aclaro esto, porque hasta el impío goza de este amor benevolente que en la gracia común Dios comunica a las personas que están sin Cristo. O sea, en otras palabras, la tercera cosa que quiero decir, primero, acuérdense, la gracia común. Segundo, el imperativo categórico.
Y tercero, ¿cuál era? Se me olvidó. Y tercero, eh, tercero, ya me acordé. Tercero es que este atributo comunicable, no, ojo que aquí yo no he dicho que el cristianismo, el atributo comunicable es comunicable a los cristianos. Ojo con eso. Yo nunca he dicho en la clase que el atributo comunicable, por ejemplo, en este caso el amor, es comunicable solo a los cristianos. O sea, los atributos comunicables son atributos comunicables a su creación. Ya, esa es la tercera cosa que es importante reconocer. El atributo comunicable al amor es comunicable a su creación. Ahí entran justos y pecadores. Y la gracia común es cuando dice Jesús, mi Padre hace salir el sol para buenos y para malos. Gracia común. Salmo 104 habla de la gracia común. Pueden leer el Salmo 104 en su extensión, todo va a hablar de la gracia común. Y hay otros pasajes también que hablan de la gracia común. Entonces, primero, ¿cómo yo respondo a que el impío ama y hace buenas obras? Bueno, las buenas obras son otro tema, no entran las buenas obras porque esto es lo que Jonathan Edward llamaba eh, interés propio ilustrado. Esa frasecita, interés propio ilustrado. No voy a entrar en ese tema del interés propio ilustrado o como también se le llama virtud social, porque me expando mucho. Eso yo lo di en teología reformada ya, pero tenemos eso. Gracia común es bíblico y por eso el impío puede hacer buenas obras y puede hacer y puede amar. Segundo, y diferenciando eso de gracia común con el interés propio ilustrado. Segundo, tener en cuenta el imperativo categórico, que no lo inventó un cristiano. Y tercero, los atributos comunicables son comunicables a su creación, no solo a sus hijos, sino a su creación. No sé si yo creo que ahora queda más clara por la respuesta. Muchos dicen, ¿y eso que es cristiano? Bueno, el asunto es que hay muchos cristianos que no muestran ni siquiera la gracia común de Dios, ya ahí no podemos hacer nada, pero nuestro deber como cristianos, como hijos, es imitar a nuestro Padre. Jesús dijo, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto.